Estamos con Jorge Rachid, que vino a la provincia del Chaco y hoy tiene una exposición temática invitado por el Instituto Juan Perón. Así que Radio Resistencia lo saluda, Radio Clam FM lo saluda. Jorge Rachid, bienvenido al Chaco y con esto de geopolítica post pandemia que vino a exponer hoy aquí a nuestra provincia. ¿Cómo le va? Gracias, Verónica, gracias. La verdad, un placer saludarte. Es una mañana fría. Seguramente el PJ está lleno de compañeros, ¿no? Esperando esta disertación. Esto va a ser esta noche a las 20, creo que está citada por ese gran compañero que es Julio Sotelo, que me invita reiteradas veces. Así que sí, vamos a ir primero a la isla del Cerrito hoy por el tema del río Paraná y la movida que estamos haciendo en toda la costa del Paraná, desde Rosario al norte, en función de justamente recuperar la soberanía en el río y también la posibilidad de recuperar los puertos, ¿no?, que están privatizados. Así que me parece que el país se encamina hacia un proceso de movilización popular que tiene objetivos muy claros a futuro, que es recomponer esto que ha sido arrasado en los últimos años por una lógica neoliberal que ha privatizado y ha fragmentado la posibilidad de la patria, ¿no? Así que me parece que este es el objetivo de la charla también hoy. Bueno, este Ateneo no solamente se da en Chaco, sino también en Corrientes, ¿verdad? Sí, mañana en Corrientes, vamos a estar todo el día en Corrientes con los compañeros correntinos y vamos a justamente a charlar sobre algo que nos enseñó Perón con mucha fuerza, con mucha indicación de que no puede haber un proceso de situación nacional, de análisis de situación nacional, sin un marco geopolítico. Él decía, la política es la política internacional, todo el resto es cabotaje pueblerino. Esta era la expresión de Juan Domingo Perón, y que nos da a nosotros el panorama necesario como para poder tener una respuesta acabada en aquello que son los planteos estratégicos del país, que lo tenemos que hacer, porque sin planteos estratégicos se van dando sucesiones de parches tácticos, por supuesto, de respuestas inmediatas que siempre postergan, digamos, la posibilidad del análisis más tranquilo, que es el análisis estratégico como una nueva constitución que necesitamos. Y bueno, esto es lo que vamos a charlar con los compañeros, ¿no? Bueno, en todas las oportunidades que usted tiene, Jorge, llevando adelante estos encuentros en los que el eje fundamental o central es realizar más que nada una reflexión, ¿no?, con todos los presentes sobre los escenarios sociales y políticos post pandemia. ¿Cómo nos recuperamos económicamente tras esta pandemia que no podemos decir que se terminó? No se terminó, la pandemia sigue, hay que cuidarse. Lo que pasa es que la Argentina tiene una muralla vacunatoria de la cual deberíamos estar orgullosos, y que obviamente por la acción de aquellos personajes, opositores en algunos casos, pero enemigos de la patria en otros, que durante estos 2 años y medio han combatido todas y cada una de las políticas sanitarias, nos encontramos con que no podemos ni siquiera disfrutar lo que hicimos muy bien, como que lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, porque somos el tercer país en el mundo con más de 30 millones de habitantes en el porcentaje de cobertura que tenemos, que hoy alcanza al 91%. Así que imagínense que solamente hoy nosotros decimos la pandemia sigue, porque hay 1 millón de argentinos a los cuales les penetró el discurso ese conspirativo, conspiranoide, de la vacuna que hace daño, que esto es absolutamente inverosímil que haya penetrado. Acá no hubo prácticamente antivacunas. Hay países como Alemania, Estados Unidos o Rusia que tienen 30% de no vacunados, justamente por esas movilizaciones antivacunas promovidas por algunos centros de poder, incluso muy identificados, que tendríamos que hablarlo con mucho detalle. La Argentina justamente ha sido capaz de tener esta muralla vacunatoria, y nos tenemos que cuidar con el barbijo, con el alcohol, con los lavados,
porque ese millón de compatriotas que no se quisieron vacunar, tampoco queremos que se mueran. Y la gente que está gravemente enferma, de procesos de base, de enfermedades, si se contagia, no solamente el COVID, si se contagia una gripe, una bronquitis, entra en situaciones críticas, y a esto hay que sumarle que los menores de 3 años no tenemos todavía herramientas terapéuticas para evitar el contagio, porque no se pueden vacunar. Así que todo este mapa nos da que todavía estamos en una pandemia muy controlada, no tenemos impacto en el segundo nivel de internación ni en terapia, pero tenemos altos índices de contagio en donde estos sectores de riesgo sí pueden ser amenazados por esta situación, digamos. Usted como médico, doctor Jorge Rachid, es cirujano, sanitarista, además se desempeña como profesor en Ciencias Sociales en la Universidad de Lomas de Zamora, es integrante del Instituto Patria Salud. Sanitariamente, ¿cómo está la Argentina? Hablando de tantos déficits y bueno, de todo lo que se dice, ¿no? Los medios de comunicación, del miedo a la vacuna, de la gente que no estuvo preparada para una pandemia que nos sorprendió a todos, ¿no? En ningún lugar del mundo se está preparado para una pandemia, pero reflexionemos juntos, como yo hago siempre en mis charlas. Es la primera vez en la historia de la humanidad, que una pandemia es controlada o dominada o acotada en tiempo real. Esto quiere decir, la última pandemia severa logró lo que se llama la inmunidad de rebaño, nosotros llamamos inmunidad comunitaria, cuando llegó a los 60 millones de muertos, que fue la peste española. Ahí ya el virus no tuvo a quién atacar porque todos los sectores de riesgo a los cuales podía penetrar ya los había penetrado y matado. Hoy estamos en el mundo con aproximadamente, hay 2 cifras, una que se manejaba hasta hace poco, 6 millones, otros la llevan a 10 millones de muertos a nivel internacional, cuando la población es prácticamente 2 veces y media la que era en aquella oportunidad, en el 1918. Así que imagínense que para nosotros debería ser una gran fortaleza anímica el haber tenido vacunas en tiempo real, gracias a que la mayoría de los laboratorios estatales de todo el mundo se pusieron a trabajar en la investigación. Bueno, como director del Observatorio de Políticas Públicas de una universidad muy conocida, ¿usted cómo se define personalmente cuando se presenta en sus charlas? Bueno, soy un hombre mayor, masculino. No. me percibo masculino. Eso me gustó. Me percibo masculino, soy abierto, soy un hombre que cree profundamente en el movimiento nacional y cree que justamente el movimiento nacional existió antes de Perón, con Perón que hizo la síntesis fabulosa del pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, profundo, que le dio justamente, corporizó lo filosófico, lo ideológico y lo doctrinario de ese movimiento nacional. Mire. Perón, que era tehuelche, Sí. era hijo de Tehuelche, doña Juana Sosa era tehuelche, logró interpretar cabalmente y le puso contenido a esta lucha que empezó cuando alguien dijo tierra y los que estaban acá dijeron barco. Ese relato se empezó justamente a diluir, ese relato atlántico y colonizador se empezó a diluir justamente a partir de la pandemia, que visibilizó la crisis civilizatoria que está dominando el mundo desde hace 25 años, para más datos. Veo que a usted le quedó marcadas las preguntas del último censo nacional. Yo leí, porque lo leí bastante a usted, que usted se autodefine como un militante peronista, setentista, con toda la historia encima. Y bueno, una de las cosas que más me gustó en su historia, en su autodefinición, es que es autor de varios libros, entre ellos El peronismo pendiente. ¿Qué le queda pendiente al peronismo en estos tiempos de la Argentina actual?
mientras haya un pobre en la Argentina, el peronismo está pendiente siempre de tener una respuesta acabada. Nosotros no venimos a gestionar la pobreza, venimos a derrotarla. Y esto es una etapa abierta para la construcción de un modelo social, solidario, biocéntrico, que vuelva a enamorar a los seres humanos y a la naturaleza, y que pueda construir una fortaleza en la patria grande latinoamericana de una región de paz en un mundo que se ha hecho invivible justamente por la presión de los fondos financieros internacionales, llamados fondos buitre, que han cooptado prácticamente la economía mundial, han arrasado soberanías y ahora están generando guerras que tienen que ver con la defensa de sus propios intereses. Y cuando digo guerra, estoy hablando de la guerra que tiene Rusia con la OTAN y en Estados Unidos y que se desarrolla en territorio ucraniano. Bien, y por último le pregunto, ¿cómo ve la revolución de las mujeres en los últimos tiempos? Que cada vez estamos tomando más lugares, teniendo en cuenta que si usted se define como un peronista, militante, setentista, la mujer en ese tiempo fue como más sumisa, es como que avanzaba hasta donde se le permitía. De hecho, tenemos el cupo conquistado por Evita, para que las mujeres votasen y tuvieran voz, ¿no es cierto?, en las elecciones. ¿Qué piensa usted de esta revolución femenina actual? Yo creo que todas las revoluciones son bienvenidas para el peronismo, para nuestra conciencia nacional, popular, latinoamericana y revolucionaria. Todos los procesos de cambio que se van produciendo en la comunidad sirven para fortalecer justamente la comunidad organizada. La revolución de las mujeres, como la revolución por los derechos laborales que se va avanzando, la revolución por los derechos de las personas mayores, las personas discapacitadas, todas las revoluciones tienen que tener en cuenta que incluso la que estamos dando nosotros con el Sistema Nacional Integrado de Salud, solamente van a poder coronarse si hay un proceso de descolonización y de liberación nacional que nos estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. La verdad le agradezco su tiempo. Sé que está con una agenda bastante apretada. Tiene una agenda de actividades hoy. Se van a ir al Cerrito. Sí, claro. Recorren. Vamos a ir al Cerrito, exactamente. Tenemos medio y ya venimos para el PJ. Bueno, le mando un abrazo y seguramente nos vemos en la conferencia. Gracias, Verónica, que siga muy bien. Gracias. Bueno, era el doctor Jorge Rachis llegando a Resistencia.